Vamos a dar la bienvenida nuevamente, ahora sí, ya al aire, a nuestro invitado, el doctor Alonso Medina Roa, abogado, director de la Coalición por los Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Alonso? ¿Cómo te va? Gracias por aceptar la invitación, caramba, y trasladarte hasta los estudios. Gracias, vale, gracias a ti por la invitación. Bueno, quería conversar contigo sobre esta situación de los presos en Venezuela. Hay huelgas de hambre, hay quienes atribuyen esto a una maniobra política, pero lo cierto es que la crisis penitenciaria en Venezuela no se presenta nada más en elecciones ni antes de ellas, sino que es algo sistémico. Tenemos mucho tiempo con esto, ¿no? Una realidad que no se puede ocultar. Independientemente si hay o no hay situaciones de carácter político, hay que conversar sobre la realidad del sistema penitenciario venezolano. Esto, evidentemente, que tenemos que empezar por afirmar que hay un fracaso de las políticas penitenciarias en los últimos años. No hay una política coherente en atención al tema penitenciario. No solo con autoritarismo, no solo con represión se atiende el problema carcelario. Hay una normativa internacional que regula todo lo que es la operatividad, el funcionamiento de las cárceles. Por cierto, normativa que día a día se incumple, que es lo que se conoce la gente como las reglas Mandela. Este es un conjunto de normas establecido por Naciones Unidas que de una u otra manera te regula, te da la línea gruesa sobre el tema penitenciario. Pero además hay inclusive normas de rango constitucional, de carácter constitucional, particularmente el artículo 272 de la Constitución, que de una u otra manera te va dibujando o te abre un camino para el tema penitenciario, que por cierto te habla de la descentralización, te habla inclusive de la privatización de los centros penitenciarios. De manera que esto se ha convertido en letra muerta. Hay un irrespeto a toda la normativa que regula el tema penitenciario. Por supuesto que esto estaba encaminado, o estaba el rumbo era el fracaso, como lo hemos visto. Inclusive el señor Nicolás Maduro hoy habla de la corrupción en las cárceles, la corrupción por parte de los funcionarios penitenciarios, cosa que es el comentario común día a día en los tribunales, cuando se dice que a una persona, un preso, no lo trasladan porque no tuvo la capacidad económica para pagar o no su traslado. O pagar la protección allá. La protección, la alimentación, la atención médica, el traslado a los tribunales, las visitas conyugales. O sea, hay un conjunto de elementos, de situaciones que todo el mundo conoce, que no se le había prestado la atención debida y que por supuesto concluye o termina con lo que está pasando. Ahora, no sabemos cuál va a ser el desenlace de esto, porque evidentemente que esto demanda por lo menos algunas mesas de trabajo para atender el tema de la atención al privado de libertad, de la atención a cada una de estas realidades que se vive en los centros penitenciarios, que es un tema estructural, es un tema mucho más complejo del hecho de declararse una huelga de hambre o que simplemente un tema de carácter político. Ahora fíjate, son tantas cosas acumuladas. Los familiares que rodearon al nuevo ministro exigiendo pues soluciones, hablan de retardo procesal, de gente que tiene meses o años incluso que no los llevan a una audiencia, gente que se les ha cumplido la pena, gente que hay decenas de privados de libertad que tienen pena cumplida. Exacto. Okay, esto es una realidad. ¿Quién es el responsable de estas acciones, de esta privación ilegítima de libertad? Acá hay, en el Centro Nacional de Procesados Militares, en el Rodeo y en diferentes cárceles militares, hay cantidad de personas que han cumplido la pena. Y simplemente por no haber recibido la orden de darle la libertad, aún permanecen privados de libertad, a pesar que en muchos de los casos los tribunales correspondientes han emitido las boletas de excarcelación. Que eso es una situación que le hemos denunciado recurrentemente. Esto te evidencia el irrespeto a la institucionalidad. Por ejemplo, el director de un centro policial tiene más poder que un juez. El irrespeto al poder judicial, a la majestad de la justicia, es algo que pasa día a día. O simplemente no hacen el traslado para una audiencia porque por diferentes razones, por falta de transporte o por negligencia, por falta de diligencia del personal del centro de reclusión, y lamentablemente no pasa nada. Fíjate, yo recuerdo, Alonso, tú a lo mejor no habías nacido en esa época. Yo recuerdo que aquí, por ejemplo, cuando un funcionario desacataba la orden de un juez, sea director de un cuerpo, sea incluso un ministro, sea un jefe policial X, el juez le podía dictar un arresto.
por desacato. Claro. Y le abrían lo que llamaban la averiguación de nudo hecho, ¿te acuerdas? De nudo hecho. Acuérdate que aquellas anécdotas del magistrado paz descanse Pérez España, que era muy, inclusive cuando estaba en la planta, recuerdo que en algún momento fue arrestado el director de la planta por una situación, por el desacato a un mandato judicial. Y además que es lo que opera conforme a ley. Pero día a día sí respeta las decisiones judiciales y lo más preocupante es que no pasa absolutamente nada. Pareciera ser que los funcionarios penitenciarios o que los funcionarios judiciales están subordinados a los funcionarios penitenciarios, a los funcionarios de los organismos de seguridad. De tal manera que cuando se ataca a la institucionalidad, el hecho es mucho más grave y nos debe generar una gran preocupación y activar todas las alarmas. Fíjate que tú eres abogado, pero también un juez que dicta una sentencia de libertad es responsable de su cumplimiento también. Evidentemente, por mandato de ley. Por mandato de ley. Por pero mandato además, de ley. si no lo hace, si no la hace cumplir, bueno, se convierte también en corresponsable. Pero es que ahora se ha establecido un procedimiento que desconocemos, una práctica, que el juez que emite la boleta de libertad debe tramitar por la presidencia del circuito, que conceptualmente es un ente de carácter administrativo para procurar la operatividad de la estructura del circuito judicial. Ahora pareciera ser que asume funciones jurisdiccionales, ¿ok? Y además después tienen que pasar a una oficina penitenciaria que deben contar con la autorización del ministro o de un alto funcionario del sistema penitenciario para ordenar la libertad. Cuando la orden de libertad emitida por un juez se debe dar cumplimiento de forma inmediata, no debe estar cuestionada bajo ningún concepto. Solo por vía de recursos podría ser anulado, es decir, por vía de apelación o de un recurso jurisdiccional, podría ser anulada o desconocida, podría perder su efecto, por llamarlo de alguna manera. Pero fíjate, aparte de eso también se le suma a esto el carácter provisional de muchos de los jueces. Entonces, ¿qué juez que tiene carácter provisional se va a tirar en el piso por una hay decisión un tema de la falta de independencia, la parcialidad, esa cuestión cuando la política entra al sistema de justicia. Un preso que tiene apellido, ese preso es de fulano. Por eso a veces nos tenemos que preocupar un poco más cuando se ataca lo que es la institucionalidad. Y siempre lo digo y repito este tema, porque pareciera ser que día a día un conjunto de eventos van socavando lo que es las bases de la institucionalidad, las bases de la democracia. Y lamentablemente la pasión política justifica cualquier acción de ese tipo. Mira lo que dice aquí Méndez Reinaldo, pero alguien tiene que estar organizando las protestas en las cárceles. Es muy extraño que 19 en forma simultánea. Bueno, eso puede ser, pero es que el problema no es quién la organiza. No tendría una el problema no es quién la organiza, el problema es la razón, la motivación por la cual. Ojo, yo no me atrevo a especular sobre la organización o no, ni la legitimidad de esa tal organización. El problema es que hay una realidad y una crisis penitenciaria que hay que atender. Eso es lo que nos debe preocupar. Sí, por supuesto. Y ahí es donde está el asunto de si un ministerio es el que resuelve el problema. Fíjate, por ejemplo, el presidente anunció hace poco un ministerio para adultos mayores. Entonces, cada vez que se presenta un problema, bueno, un ministerio para tal cosa. Un hueco en la calle, ministerio para el hueco en la calle. Ministerio para las Por años, el tema penitenciario funcionó con la Dirección de Prisiones adscrita al Ministerio de Interior y Justicia, del Ministerio de Interior en aquel entonces, hoy en día Ministerio de Interior y Justicia. Y funcionó, a lo mejor no era perfecto. Pero antes había un Ministerio de Justicia que también tenía su Dirección de Prisiones y era parte... Correcto. O era el Ministerio de Justicia, no recuerdo ahorita si era de Interior o de Justicia. Inclusive yo recuerdo haber formado una comisión en tema penitenciario, cumpliendo funciones como juez de ejecución. Y de una u otra manera buscábamos soluciones a estos temas. Pero el tema es que cada día se ha ido agravando. Pero fíjate, hay otro hecho, Alonso. Yo fui parlamentario en 2 oportunidades y durante 4 años ocupé la presidencia de la Subcomisión de Derechos Humanos del Congreso. Estamos hablando del año 93 al año 98, del 94 al 98. Y yo visité muchas cárceles en Venezuela. Y los parlamentarios teníamos acceso a las cárceles, había la posibilidad de que el Congreso ejerciera esa función controlora. Interpelabas a los directores de cárceles, llamabas al ministro o al viceministro, a los directores de cuerpos policiales o a los directores de las custodias, en fin, teníamos esa posibilidad. Y bueno, resulta que ahora los parlamentarios inclusive ni se molestan en pedir permiso. Los jueces de ejecución tenían la facultad y la obligación, por mandato de ley, de supervisar los centros de reclusión, de supervisar la forma como el penado estaba cumpliendo la pena. Ahora simplemente si no la autorizan no puede ir. O si va,
simplemente limitado a una oficina, un espacio reducido a un espacio físico en el centro penitenciario porque no se le permite ningún tipo de supervisión y no pasa absolutamente nada. Pero una de las cosas más graves es la cantidad de privados de libertad que están en un centro penitenciario, un centro de reclusión con boleta de libertad. Y podemos decir nombres y podemos, se aseguro que hay más de una docena, Claro. hay 2, 3 docenas de personas privadas de libertad. El caso del teniente coronel Garrido, privado de libertad en el Centro Nacional de Procesados Militar, desde el 11 de enero cumplió su pena. Y ahí está. Y nadie responde. Ahora, también, por ejemplo, hay otros casos ya de carácter político. Por ejemplo, el caso de los policías metropolitanos que tienen, bueno, 20 y tantos años ya de preso, Mira, ¿no? Fíjate tú, te referí a una norma constitucional que de una u otra manera regula el tema penitenciario, que es el artículo 272. Este artículo nos refiere sobre la posibilidad de la descentralización de las cárceles, la privatización, pero además 272 de la Constitución. la preferencia de darle, que tiene las formas alternativas al cumplimiento Claro, de la pena. así. Es decir, que cualquier penado que haya cumplido con ciertos requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal puede optar por alguna de las formas alternativas al cumplimiento de la pena, que es destacamento de trabajo, régimen abierto, libertad condicional. Así es. Pues ahora hay una cantidad de Y la conmutación de la obstáculos. pena por estudio y trabajo también. El tema de la redención, hay una cantidad de obstáculos, o dependiendo la categoría del privado de libertad, te dicen si procede o no procede este procedimiento. Esto es un tema de mandato constitucional, de la Constitución del 99. Aquí día a día hay un irrespeto de la norma. Y como siempre lo digo, lo más triste es que no pasa absolutamente nada. Todos simplemente lo justificamos con un tema de carácter político, bien sea para justificar la acción o que simplemente Pero quien la fíjate tú. exige es porque está buscando un tema de desestabilización. Hay algo positivo en el hecho de que el presidente Maduro haya hablado del tema, porque es que él ahora sabe del caso. A Correcto. lo mejor antes no lo sabía, pero lo sabe ahora y lo ha verbalizado. Es decir, que tendría que actuar en De acuerdo consecuencia. al presidente, hay una corrupción Ujú. grave, Claro. alarmante Ajá. en los centros ¿Y quiénes la han promovido y quiénes la han permitido? penitenciarios. ¿Ok? Por ejemplo, aquí he oído directores de prisiones, directores de cárceles, los fiscales. y no debe ser algo que jueces, comenzó en fin. ayer. No. Eso es una cuestión, una estructura que ya está. Bueno, chicos, pero anda a ver el nivel de vida de los funcionarios y los ingresos que tienen con el tema penitenciario. Es alarmante. El tema penitenciario es algo que evidentemente que hay una reacción social que ahora simplemente, bueno, no es algo que se está organizando por el tema político, no, independientemente que sea campaña o no. Hay una realidad que tienes que atender. No, y si no, como yo te decía, si no hay elementos que le den sustento a una protesta, eso no. Si tú estás recibiendo comida y estás recibiendo atención médica y la visita y duermes en condiciones higiénicas y tienes agua potable, no vas a protestar porque no hay eso, porque se supone Recuerdo que en alguna oportunidad revisamos inclusive los presupuestos de los centros de reclusión sobre el tema de los alimentos. No se correspondía los alimentos que ingresaban al centro de reclusión y lo que estaba previsto en el presupuesto y en la facturación del centro. El personal, cuántos odontólogos, cuántos médicos están designados para ese centro de reclusión y efectivamente cuántos médicos u odontólogos trabajan en esto, o trabajadores sociales. o cuántas enfermerías están custodias funcionando, o por ejemplo, en las ¿ok? cárceles. Eso es un tema que habría que revisar, hacer un censo, un levantamiento realmente del personal que elabora en los Pero bueno, diferentes eso se centros de supone que es reclusión. una labor de la Contraloría. Sí, pero E incluso los ministerios tienen su Contraloría interna también. correcto. Esto sería interesante revisar el tema del personal, el tema de la escuela de formación de los custodios, ¿ok? ¿Qué está pasando en esta escuela? ¿Qué está pasando en el esquema de formación de los custodios penitenciarios? Porque seguramente hay mucha gente honesta también. Seguro hay mucha gente que está dedicando, invirtiendo su tiempo porque cree en eso. Pero seguramente también, como lo decía el señor Maduro, hay muchos temas de corrupción en ese entorno. Fíjate, yo recuerdo también el doctor Gómez Grillo, que fue uno de los integrantes de la constituyente, que formó parte de la comisión judicial, etcétera, que promovió parte del articulado en materia de derechos humanos también y tema penitenciario. Bueno, dirigía un instituto, fundó un instituto precisamente para la formación de los Inclusive funcionarios. las escuelas de derecho, las diferentes universidades nos permitían hacer voluntariado en el tema penitenciario. Hoy en día nada de eso es permitido, nada de eso no le dan acceso a ninguna de estas instituciones que de una u otra manera colaboraba con el tema penitenciario. Muchas de las escuelas de derecho, creo que casi todas las escuelas de derecho, tenían un voluntariado que se le permitía hacer labor social en los centros penitenciarios. Y fíjate también, Alonso Medina Roa,
también aquí se ha criminalizado, se ha estigmatizado a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en ese campo de derechos humanos, del derecho en materia de derechos humanos en el ámbito penitenciario. Una ventana a la libertad, el Observatorio Venezolano de Prisiones. Bueno, prácticamente que deberían trabajar en cooperación con el Estado. Hay muchas. Yo recuerdo cuando estuve en ese tribunal de ejecución, la cantidad de representantes, por cierto, era un grupo de damas importante, muy atentas, muy activas en todo este tema penitenciario y además colaboraba muchísimo con todos estos procesos, pero realmente esto ya no está operando. Pero es que además, Vladimir, la cultura de la fase penitenciaria. Recordemos que el proceso penal tiene una fase de investigación, una fase preliminar, una fase de juicio y una fase de ejecución. No hay cultura para atender la fase de ejecución en los procesos. Muchos actores del proceso penal, cuando la causa llega a fase de ejecución, se olvidan. No, ahí están las formas alternativas al cumplimiento de la pena. Y está el tema, como tú muy bien lo referías, el tema de la redención. Ahí pareciera ser que hay una pasividad absoluta por parte de los diferentes actores que deben estar en esta fase sobre este proceso, porque hay una especie de olvido, de desconocimiento, yo creo que nos olvidamos del tema de los privados de libertad sin entender que son ciudadanos que el día de mañana van a salir, y una de las formas de construir un mejor camino para que ellos se puedan reincorporar a la sociedad es con la participación activa de diferentes organizaciones no gubernamentales o entes oficiales en todos estos procesos. Fíjate tú, por ejemplo, ahí yo resiento el silencio, la ausencia total, muy ruidosa, por cierto, de la llamada Defensoría del Pueblo. Debería ser un actor fundamental en este proceso. Porque bueno, es una institución que nació precisamente para eso y no está cumpliendo con su rol ni en ese aspecto ni en casi ninguno. Debería ser un actor fundamental en este proceso de acompañamiento a cada uno. Debería estar con los familiares, con los privados de libertad, que les permitan entrar revisando qué está pasando. Ayer se hacía ante un proceso de entendimiento en cualquier centro de reclusión cuando había cualquier situación de tensión entre privados de libertad y las instituciones del Estado. Y bueno, y no siempre fue así, porque yo recuerdo cuando se fundó la Defensoría del Pueblo en Caracas, estábamos, yo estuve en la constitución de la Defensoría en Caracas con la doctora Ilia Parra, ella fue la primera defensora. Recuerdo perfecto. Y bueno, había la buena voluntad de... Creo que había un director de temas penitenciarios. Claro, se iba a las cárceles, se visitaba, lo podías tener. Yo recuerdo que yo en reiteradas oportunidades con la doctora Indira, no recuerdo ahorita el apellido, que era la delegada en el tribunal penitenciaria, y cantidad de veces creo que era. Era Indira, y cantidad de veces hicimos visitas de centros de reclusión entre el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo. Hay todo un ordenamiento jurídico que permite reactivar la operatividad, la supervisión, el control de los centros penitenciarios. Hay toda una normativa que permite que diferentes instituciones puedan articularse para el tema penitenciario, pero no puede entenderse simplemente: esta es mi parcela, esto lo manejo yo, y cualquiera que venga con intención de inmiscuirse en estas acciones se va a entender como una acción de carácter político. De eso se entiende un Estado, con la colaboración entre los poderes, con la colaboración entre las instituciones. Así funciona cualquier Estado en el mundo. Alonso, ya en los minutos finales que nos quedan, ¿qué recomendaciones le darías tú al nuevo ministro? Porque ya apostamos a que este ministro tenga éxito. Uno no puede apostar al fracaso de un funcionario, todo lo contrario. Sobre todo en un tema tan delicado como este, ojalá tenga éxito, pero ¿qué le recomendarías tú? Yo creo que parte del éxito podría estar en la articulación entre las diferentes instituciones. El tema penitenciario es una función que debe cumplir el Ministerio de Asuntos Penitenciarios como representante del Ejecutivo, articulado con los tribunales de ejecución, con la Defensoría del Pueblo y con el Ministerio Público, pero no articulado simplemente para un plan Callapa. Eso es insuficiente para el tema penitenciario. Articulados en la supervisión, en el control, en el contacto con los privados de libertad, que cada juez de ejecución sepa dónde está el privado de libertad, cuál es la condición de ellos. El Ministerio Público también tiene unos fiscales penitenciarios, de tal manera que en la articulación de los diferentes entes públicos creo que puede estar el éxito de la función del ministro. Ese es un aspecto importante. Ahora, lo otro es, por supuesto,
el de la selección del personal que va a dirigir las cárceles, por ejemplo, Alonso, porque ese es otro problema. Hemos visto que varios directores de cárceles han ido a parar precisamente a la cárcel por delitos el tema del profesionalismo del ejercicio penitenciario es muy complejo. Y sobre todo el asunto salarial, bueno, ni se diga los sueldos. Tienes el tema salarial, el tema de seguridad social del funcionario, tienes el tema de la formación, tienes el tema de ese liderazgo que tiene que ejercer el director en ese centro de reclusión. No es solo con represión como va a poder atender el problema. De tal manera que necesitas un profesional con unas características muy particulares, y una de esas no solo la formación académica, sino el liderazgo que pueda ejercer en un centro de reclusión, el liderazgo bien entendido. ¿Qué hacer con los pranes, vale? Ya terminandito. Bueno, eso es algo que se le ha dado, que se ha permitido. Los planes producto del silencio y del fracaso de las políticas penitenciarias. Es la consecuencia de el Estado haber cedido las funciones propias de gerencia de los centros penitenciarios. Bueno, caramba, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Alonso. Un placer. Medina Roa, abogado, él es director de la Coalición por los Derechos Humanos. ¿Algunas actividades tienen ustedes previstas? Bueno, ahorita estamos en un proceso de formación y estamos trabajando sobre algunas propuestas que creo que tenemos que trabajar sobre el tema de derechos humanos, de concordia. Mucha gente se está ocupando del 28 de julio, pocos nos estamos ocupando del 29 de julio. Ajá. Y yo creo que cosas como esa tenemos que ir trabajando. Bien, bueno, ya habrá espacio para conversar al respecto. Gracias por acompañarnos, Alonso Medina Roa. Tiempo de hacer una nueva pausa en Entre Líneas. Ya venimos.